coordinadora del grupo de investigación en astrofísica de la misma escuela. Hoy nos presenta este tema que dice que son las monstruosas galaxias con líneas de emisión extrema. Es mucha suerte que trata eso y doctora, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Adelante, gracias. ¿Sí se me oye? Sí, se me oye. Bueno, aunque vosotros sí, digo en línea. Pues muchas gracias por invitarme y muchas gracias por esperarme, porque sé que los seminarios son a las 3 de la tarde, pero mi clase termina a las 3:30. Entonces, pues para poder coordinarnos hemos tenido que hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que estamos trabajando un montón de gente, como veis ahí, ¿no? Yo y varios de los compañeros que hay ahí sentados, algunos otros profesores y algunos otros compañeros de licenciatura, ¿vale? Llevamos trabajando muchísimos años. El con el que llevamos trabajando más años no está, porque está, seguro que está dando clase en ESIME, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a hablar de las monstruosas galaxias con líneas de emisión extrema, ¿vale? Entonces os voy a presentar a una de ellas. ¿No? O sea, pues seguro que alguno está pensando, esta me está viendo la cara. O sea, esto no es monstruoso para nadie, para nada, ¿no? Porque pues no es grande, que es lo que uno podía esperar primero del calificativo, del adjetivo calificativo monstruoso, y segundo, pues tampoco parece nada raro, ¿no? Pero no se olviden nunca que los monstruos siempre se esconden dentro del armario. Entonces es cuidadito, porque a lo mejor esta cosa la vemos ahí tan bonita y resulta que tiene cosas muy raras, ¿vale? Entonces, primero, antes de hablar de galaxias con líneas de emisión extremas, tendremos que hablar de galaxias con líneas de emisión, ¿no? Aunque yo creo que eso tendría que ser muy lógico, ¿vale? Una galaxia con líneas de emisión es aquella galaxia donde en su espectro las líneas de emisión son mayoritarias con respecto a las líneas de absorción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos básicamente líneas de absorción. Aquí empieza a haber una línea de emisión, pero aquí hay algunas y algunas intensas, pero aquí podemos decir que más o menos están a la par, pero fijaros, ya no. Aquí las líneas de absorción son pocas y además muy débiles, mientras que las líneas de emisión son mucho más intensas, ¿vale? Entonces, esta sí es una galaxia con líneas de emisión, el resto no, ¿vale? ¿Qué pasa? Las líneas de emisión, a ver, ustedes que se acuerdan de su laboratorio, ¿cuándo tengo un espectro de emisión? No te preocupes, me pasa siempre. Nunca lo saben, nunca lo saben. Los de Astros no contestéis porque, que miren lo demás. ¿Cuándo tengo yo un espectro de emisión? Gas en el medio interestelar. En el laboratorio. ¿Cuándo tengo yo un gas, un espectro de emisión en el laboratorio? ¿El cuerpo negro? El cuerpo negro porque también es de absorción. Pero iba bien por ahí, lo del gas y eso. ¿Quién ha hablado por ahí? Cuando tengo un gas caliente, es decir, cuando el gas es el que está emitiendo esos fotones, ¿vale? Entonces, si yo tengo una galaxia que tiene líneas de emisión, es porque tiene gas caliente. ¿Y qué lo va a calentar? Puede calentarlo muchas cosas, ¿vale? Entonces, eso, si alguien está interesado en saber algo más, que se venga con nosotros a medio, ¿no? A medio interestelar. Pero, en principio, lo que más lo va a calentar van a ser estrellas, porque es lo que más hay, ¿vale? Y para que en realidad no lo calienta, en realidad lo ioniza. Entonces, para poder ionizar el gas, yo tengo que tener fotones, como tú ibas, fotones muy energéticos. Entonces, esos fotones muy energéticos tienen que provenir de estrellas muy calientes. Y en astrofísica sabemos que esas estrellas muy calientes son muy masivas, y también sabemos que las estrellas, que el tiempo de vida de una estrella va en relación inversa a la masa,
De modo que cuanto más masiva eres, antes te mueres. Como los rockstar, ¿no? O sea, esto es como los rockstar. Eres masivo y te mueres pronto, ¿no? Entonces, eso sí, se mueren de una forma muy espectacular, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros lo que vamos a tener cuando tenemos líneas de emisión es porque tenemos estrellas muy masivas y por lo tanto muy jóvenes. Entonces siempre cuando hay líneas de emisión tenemos formación estelar reciente. Eso es lo primero. Pero claro, yo en esa frase que os pongo ahí está todo ese razonamiento, ido de un sitio a otro sabiendo la física, ¿no? Bueno, esta es una estrella. Fijaros, esto que hay ahí ni siquiera son estrellas, son supercúmulos de estrellas. Ahí hay un montón de estrellas a la vez. Y esas estrellas muy jóvenes, muy calientes, muy masivas, me están ionizando, con esos fotones muy energéticos, me están ionizando el gas que hay alrededor. Y ese gas, al recombinarse, emite fotones. Y es lo que yo estoy viendo aquí. Esas son líneas debido a la recombinación de fotones, ¿vale? A la recombinación de átomos. Bueno, esto es un espectro de una galaxia con líneas de emisión, como la anterior, y esto es un espectro con líneas de emisión extrema. Y ahora búsquenme las 7 diferencias. Tú no, Ángel. ¿Quién encuentra alguna? Hay una que os tiene que saltar así, como el alien, ¿no? A la cara. Las líneas de emisión de alfa y beta. Alfa y beta. Esa es alfa, ese es el espectro de una galaxia con línea de emisión con formación estelar normal, como la nuestra, bueno, como la nube de Magallanes, ¿vale? Eso es H alfa, que saben quién es H alfa, ¿no? Ah, bien. Entonces, bueno, hay algunos que no han dicho que sí. Entonces, lo mismo es, mejor me callo y no sé lo que era H alfa. La primera línea de la serie de Balmer, la que va el cambio de n igual a 3 a n igual a 2. Ese salto me produce H alfa. Entonces, esta es H alfa y esta es H alfa. Bueno, podrían ser igual de altas, ¿no? De igual de intensa. Pero fíjense, esa línea que estoy señalando ahí, esa es esta de aquí. Es una línea de oxígeno 2 veces ionizado, es decir, le he quitado 2 electrones al oxígeno y que tiene una longitud de onda de 5007 Armstrong. Bueno, en realidad es 5006.8, pero 5007. ¿Vale? Entonces esa es oxígeno 5007, ¿vale? Y ahora, pero lo importante no es cómo sea, sino cómo es la relación, es decir, cómo es esta línea en esta galaxia con respecto a H alfa y cómo es esta línea en esta galaxia con respecto a H alfa. Es decir, aquí es muy baja, su intensidad es mucho menor que la de H alfa, mientras que aquí su intensidad es mucho mayor que la de H alfa. Y eso es la característica principal de esta galaxia. En realidad, la única línea extraña o extrema es oxígeno 35007. ¿Vale? Las demás líneas son muy parecidas. Son muy parecidas a lo que encontramos en el resto de galaxias con líneas de emisión. Pero esa nos indica, ahí hay un monstruo. Ahí hay un monstruo. Algo está pasando, porque ninguna otra galaxia me están dando esa enorme línea de 5007, que además es una línea prohibida. ¿Vale? Entonces, no, es una línea prohibida, en el laboratorio no la vemos. ¿Vale? Entonces, ¿qué características tienen las líneas de emisión, las galaxias con líneas de emisión extrema? Pues sobre todo esta, la intensidad de oxígeno 3 es mayor siempre que la intensidad de H alfa. Y eso no es lo común, eso no es lo que nos encontramos en el resto de galaxias, ¿vale? El continuo es plano, o a lo mejor a veces sube un poquito hacia el azul, y las líneas son estrechas, ahora explicaré lo que es eso. Las demás líneas las demás líneas prohibidas, porque todas las líneas en espectroscopía, todas las líneas que tienen paréntesis cuadrados son prohibidas, ¿vale?
Eso vais a vuestro profesor de atómica, cuántica, y os lo explique, ¿vale? Que son las líneas prohibidas. Y las demás son normales, son incluso en nitrógeno y azufre son bastante pequeñas, bastante más pequeñas que lo que nos encontramos en otros sitios. Ahora lo siguiente es, ¿cuántas hay? Porque bueno, si hay 3 o 4, pues tampoco hay que perder la cabeza, ¿no? O sea, pues, aunque claro, sería interesante ver por qué esas 3 o 4. Bueno, pues entonces una de las cosas que nos dimos una de las tareas que nos dimos a hacer fue irnos a un catastro, que es el Sloan Digital Sky Survey, que es un catastro que ahora mismo tiene ya más de 1 millón de galaxias solo en el hemisferio norte, catalogadas. Y entonces ahí le dijimos, oye, danos todas las galaxias que tengan estas 3 características. Fijaros, ahora voy a explicar qué es esto. Esta es la característica definitoria, es decir, la que me va a distinguir entre líneas de emisión extrema y no. Luego las siguientes son bajo redshift y una señal a ruido en esa otra línea mayor que 5. Y esas son características que nosotros impusimos porque las queríamos trabajar con ellas y queríamos observarlas. Y observarlas con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que es el Observatorio Nacional en San Pedro Mártir. Y el telescopio ahí es pequeñito, entonces no podemos irnos demasiado lejos, ¿vale? Porque no la vemos. Entonces resulta que cuando nos vamos, el Sloan nos da, el Sloan Digital Sky Survey es el Sloan, ¿vale? Entonces se encontraron como 1640, ¿vale? Entonces, oye, pues es una cantidad apreciable. Si le quitamos esas dos, probablemente, las dos últimas, probablemente encontremos muchas más, pero como nosotros queríamos observarlas, pues 1640 me parece una cantidad muy razonable que da para hacer muchas tesis, ¿no? Entonces, pues ya. Y ahora aquí viene otra cosa. Nos dimos cuenta que no todas eran iguales cuando veíamos las imágenes. Vemos que hay cosas que son muy, muy puntuales. Vemos que hay cosas que parece que se desparraman, ¿no? Entonces son extendidas. Hay otras que parece que tienen una colita. Aquí no se ve muy bien, pero esa sí tiene una colita ahí, entonces la llamamos cometarias. Y por último vimos cosas que esto tiene las mismas características espectrales que esto, pero esto no es una galaxia, esto es una zona de emisión en una galaxia. Y entonces a eso lo llamamos hotspot, punto caliente. Entonces esto que se ve aquí es el resto de la galaxia. Y como ven, son muy coloridas. Tenemos verde, amarilla, rosa, grises, naranja, azules, de muchos colores, ¿vale? Y eso tampoco es normal, porque las galaxias suelen ser o azules, o rojas, o blancas. No hay más colores, ¿vale? Y eso es por la población estelar que tengan, la población estelar mayoritaria, ¿vale? Entonces, si tienen muchas estrellas frías, entonces son rojas, si tienen muchas estrellas calientes, son azules, y si más o menos la población es 50-50, pues son blancas, ¿vale? Pero aquí tenemos cosas verdes. Entonces, pues, ¿eso qué es? O sea, ¿veis como si hay un monstruo? ¿Hay algo ahí? No son las mismas galaxias que yo me encuentro normalmente. ¿Hay algo ahí? Bueno. Os decía que la anchura equivalente, que es eso, el EW, es la característica definitoria. ¿Qué se define como anchura equivalente? Pues yo tengo mi línea de emisión, una gaussiana, la pinto bonita, ¿no? Y entonces resulta que si yo lo que hago es pintar un rectángulo que tenga la misma área que la línea, que la gaussiana, a la anchura de este rectángulo es a lo que llamo anchura equivalente. ¿Sí? Entonces, fijaros que cuanto más intensa sea la línea, cuanto más alta y más ancha sea la línea, mayor va a ser su anchura equivalente. Hay una relación entre ambos parámetros, ¿no? Entonces, la intensidad de la línea está relacionada con la anchura equivalente. Bueno, entonces, eso es un histograma de la anchura equivalente de aproximadamente 235 galaxias con líneas de emisión. De todas, de las que normales, ¿no? Y como ven aquí, la inmensa mayoría,
casi 140, tienen anchura equivalente muy chiquita, del orden de 50 o menos. Mientras que luego hay unas cuantas, que son como del orden de otras 50 o 60, que están entre 50 y 200. ¿Vale? Y por último tengo unas pocas que están por encima de 200. Y resulta que todas estas que están por encima de 200 cumplen la característica de que la intensidad de oxígeno 3 es mayor que H alfa. Es decir, todas esas son extreme. ¿Vale? Entonces, por eso fue la primera característica que le puse a mi buscador. Quiero que me des todas estas, porque estas, todas las que tengan anchura equivalente mayor que 200, sí van a ser extreme. Las que no, algunas hay que es extreme, pero pocas. ¿Vale? Bueno, y resulta que son las únicas que tienen anchura equivalente en oxígeno 3 tan grande. Pues no, se han visto varias explicaciones. La explicación más usual es la primera que os pongo ahí, que es una gene, la pata del dinosaurio. Ahora explicaré qué es, pero tenemos otra. Y ahora lo que voy a hacer es, pues estamos explorando cada una de ellas y vemos a ver si alguna nos convence. Vamos a ver, una gene no es más que el núcleo de una galaxia. Vosotros sabéis que en todas las galaxias, o en la mayoría de las galaxias, hay un agujero negro, ¿no? Hemos visto fotos de ellos. Entonces hemos visto el de la nuestra, ¿no? Que tiene 3.4 por 10 elevado a 6 masas solares. Es decir, 3 y pico millones de masas del Sol. Vale. Pues el bicho que hay ahí dentro tiene 10 elevado a 9 masas solares. Eso es un súper agujero negro, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que cuando tú tienes una cosa tan bestial ahí en una galaxia, está afectando al resto de la galaxia, sobre todo a la parte central. Entonces, esto es la estructura. Aquí tenemos el agujero negro, aquí tenemos un disco de acreción porque está acretando materia. Y esa materia, al acretarse, pues se está emitiendo en básicamente en todas las regiones del espectro electromagnético, desde radio hasta rayos X, ¿vale? Entonces, tiene el disco de acreción, luego tiene un toroide de polvo que nos oscurece la parte central, y tiene esta zona, esa ahí es donde se produce lo que se llama la región de líneas anchas. Y ahora os voy a enseñar lo que es, y luego está la región de líneas estrechas, pero esa no nos interesa tanto. Entonces, eso es una estructura de un AGN. ¿Cómo es un espectro de un AGN? Pues así, fíjense, las líneas son muy anchas, mucho más anchas que mis líneas, y además tengo cosas aquí como hierro 7. No, ese es hierro 7 o hierro 8, hierro 7. Le he quitado 6 electrones al hierro. Bueno, me puedes decir, bueno, el hierro tiene muchos electrones, no le importa. Pero cuidado, eso que tengo ahí es helio 2. Le he quitado los 2 electrones al helio. Y para quitarle los 2 electrones al helio, eso... El primero a lo mejor te lo deja, pero el segundo agarra el cuchillo y dice, este no me lo quita a mí, pero de ninguna manera, ¿eh? O sea... El segundo electrón, que son 54.4 electronvolts, lo que le tienes que pegar al helio para quitarle el segundo electrón. Y ahí los tienes, ¿no? Entonces tengo cosas muy extrañas. Las líneas son anchas, tengo cosas muy ionizadas, cosas que no veo yo en mi espectro. Mis líneas no son anchas. Fíjense, este es el nitrógeno, fíjense, es mucho más alto de lo que mi nitrógeno, que casi no se ve ahí. O sea, porque en realidad no se ve, es que lo tenemos que ampliar muchísimo. Son así. Entonces no es una gene. Ya viendo los espectros decimos, no es una gene. Pero bueno, vamos a ver que si hay. Una forma fácil de ver si un objeto es AGN o no es haciendo lo que se llama un diagrama BPT. BPT de Baldwin, Philip y Terlevich, que son las 3 personas que en 1981 empezaron a jugar con la cociente entre las líneas de emisión y ver dónde se podían colocar pues las supernovas, las planetarias, las cosas que están formando estrellas y los AGN. Luego en el año 89, Below y Osterbrock decidieron ya estandarizar estos diagramas y entonces ya los tenemos así.
Entonces tenemos aquí, esto es oxígeno 3 sobre H beta, nitrógeno 2 sobre H alfa, es decir, midiendo 4 líneas yo puedo saber si mi galaxia es una GN o no. Si al medir esas 4 líneas y se me coloca aquí, es una GN. Si se me coloca aquí, no es una GN. ¿Vale? Estas son líneas de modelo, ¿vale? Esta es de Kelly y esta es de Kaufman, ¿vale? Donde te dicen de forma teórica dónde tendría que empezar la parte de AGN y dónde terminaría la parte de formación estelar, SF, Star Forming, ¿vale? Entonces, pues ahí. Bueno, estos son 2 BPT de 2 muestras en nuestra galaxia, porque como vosotros podéis entender, 1642 galaxias no las podemos trabajar de una sola tacada, entonces empezamos a tomar muestritas pequeñas, ¿vale? Entonces estas son 85, estas son 27 y bueno, ahí sí tenemos una AGN, pero ese lo sabíamos, ese sabíamos que era AGN y este nos sorprendió porque no tenía pinta de AGN, ¿vale? Pero el resto están en Star Forming, son galaxias que están formando estrellas, entonces no son AGN, ¿vale? Bye bye. AGN no era un AGN y además eso es algo que cuando has visto un espectro de AGN y has visto estos espectros dices, no eres AGN, no, ya, olvídate, ¿vale? Pero bueno, hay que estar uno siempre tiene que hacer doble o triple checking para estar seguro de que no, ¿vale? Vamos con la siguiente, galaxias con mucha formación estelar. Bueno, resulta que, por ejemplo, nuestra galaxia tiene una formación estelar, lo que se llama tasa de formación estelar de una masa solar al año. No es que forme una estrella de tipo Sol todos los años, sino que más o menos, y además en conjunto. Puede, por ejemplo, en Orión se han formado estrellas, ¿no? En alguna, la nebulosa del Águila, sabemos que se van a formar estrellas en un futuro de unos pocos millones de años, porque ahí es donde están los pilares de la creación. Entonces, pues eso ahí es lo que se conoce, pero hay una galaxia que forma muchísimas estrellas y se les conoce como starburst, un brote estelar, ¿vale? Muy intenso. La definición, ¿cuándo es starburst y cuándo no? Pues no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de Melbourne y dice que son 2 masas solares al año. A mí eso me parece poquísimo, francamente. A mí la definición que más me gusta es la de Heckman, que son 10 masas solares al año por kiloparsec cuadrado, es decir, por área, es densidad. Porque eso es importante, porque a lo mejor tú tienes mucha formación estelar, pero la galaxia es enorme, entonces pues al final tiene muy poca. Pero o tiene relativamente poca formación estelar, pero la galaxia es muy chiquita, entonces en realidad sí tienes un starburst. Entonces a mí me gusta más la densidad, pero el problema es saber los tamaños de esta galaxia, ¿vale? Entonces, y el problema también es que ni en las imágenes ni en los espectros se ve así una diferencia grande entre un espectro, una galaxia normal y una starburst, ¿vale? Entonces, pues tampoco. Entonces, tenemos que medir la tasa de formación estelar y la podemos medir de forma indirecta, ¿vale? ¿Cómo? Pues a ver, aquí de nuevo tengo que echar mano de toda la física que sabéis. Todos sois físicos, ¿verdad? Entonces, a ver, mis estrellas se comportan como cuerpos negros, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando yo tengo una estrella muy caliente, ya hemos dicho que las estrellas jóvenes, algunas son calientes, las estrellas jóvenes masivas son calientes, entonces, si yo aplico la ley de Wien, ¿dónde me va a emitir? Así, a grosso modo. ¿Me va a emitir en dónde? En el ultravioleta, ¿vale? Va a ser allí donde el pico de la planckiana es donde va a estar. Entonces, claro, yo puedo decir, si tengo muchas estrellas jóvenes, yo puedo medir en el ultravioleta y puedo medir en el visible y en el rojo óptico y ver si es mucho más intenso en el ultravioleta, eso es señal de que tengo mucha formación estelar. Bueno, pues eso lo hizo uno de vuestros compañeros, que es el que no está, Boris, y entonces este es el ultravioleta, este es a 4.500, esto es como a 6.000, esto es 7.500 y esto es como 9.000, ¿vale? Entonces, si yo me bajo para abajo, estoy yéndome hacia el rojo.
Y si me voy hacia el rojo, en astrofísica significa estrellas cada vez más frías. Entonces, claro, si estuvieran formando muchas estrellas, el promedio tendría que estar por aquí. Estos son cosas muy brillantes, estos son cosas poco brillantes, ¿vale? Entonces, mi promedio tendría, al menos esperaría que mi promedio en el ultravioleta estuviera por encima de mi promedio en cualquiera de los otros. Y no lo es. Bueno, es indirecto, a lo mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver otra cosa. Podemos hacer lo que se llama el diagrama color-magnitud. Esto es un diagrama que ya en el año 62 de Beculler dijo: las galaxias se dividen en dos. Hay una clasificación bimodal: las rojas y las azules. Las rojas son estrellas, son galaxias que no están formando estrellas, ¿vale? No tienen formación estelar, y las azules tienen mucha formación estelar. Y entonces, pues luego en el año 2003, pues ya se pusieron en un diagrama bonito y dijeron: ah, mira, sí, efectivamente, aquí todas las que no forman estrellas se van allí en lo que se llama la secuencia roja, y las que están formando muchas estrellas se van en la pluma azul. Y entre medias está el Valle Verde. De vez en cuando tenemos mucha imaginación, ¿eh? O sea, entonces, pues, eso se hizo para las 1642 galaxias. Aquí sí están las 1642, ¿vale? Entonces, fijaros, dentro de esas 1642 puede haber algunos AGN, sí, porque en nuestra muestra había 1 y 1, entonces más o menos como del orden de un 3%. Esperamos que haya unas del orden de unas 50 galaxias, que son más o menos las que hay ahí. Entonces, todas estas probablemente son AGN, ¿vale? Y entonces es, pues mira, resulta que todas las que no son AGN están aquí abajo, en la zona donde sí están formando estrellas. Pues uno nos dice que no están formando tantas estrellas, otro nos dice que parece que sí están formando estrellas. 1-1, empatado. Hay que desempatar, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues vamos a ver la distribución espectral de energía. ¿Qué es eso? Es simplemente como la energía que está emitiendo, la luminosidad que está emitiendo mi objeto, en este caso mi galaxia, cómo se distribuye a lo largo de la longitud de onda, ¿no? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta es una típica, y resulta que dependiendo de qué componentes tenga, van a emitir en una zona o en otra. Por ejemplo, las estrellas calientes van a emitir en el ultravioleta. Las estrellas tipo Sol van a emitir más o menos en el visible, y las estrellas frías en el cercano infrarrojo. Luego aquí tenemos componentes de polvo, gas frío, bla, 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 pero esa no nos interesa. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una SET, una distribución espectral de energía de una galaxia que no está formando estrellas. Y fíjense, la parte del ultravioleta está por los suelos, no hay, ¿no? Pero es lógico, ¿no? Aquí tenemos una donde están todos los componentes, el polvo, tal, pero aquí tenemos la parte de estrellas frías, la parte de estrellas calientes, bueno, ahí está un poquito. Pero si se dan cuenta, siempre las estrellas calientes están por debajo de las estrellas tipo Sol y fría, ¿no? Eso significa que no hay muchas, porque la emisión, o sea, esto es flujo, ¿eh? Esto es flujo. Es decir, eso es radiancia, lo que ustedes conocen por radiancia. Entonces, eso es lo que está emitiendo la galaxia. Entonces, si esto pasa, significa que hay algunas, pero no hay muchas. Bueno, pues entonces, vuestro compañero que está allí sentado detrás, se dedicó a hacer la SET utilizando un programa que se llama MACFIS, que tú le das los flujos en distintas longitudes de onda y él te dice cómo es la SET, cuál es el modelo que mejor se ajusta, ¿vale? Y entonces, para 30 galaxias, ¿vale?, que son de colores, aquí sí pusimos colores, a ver si había alguna diferencia. Algunas veces hemos dividido por colores, otras veces hemos dividido por forma, dependiendo de cómo nos levantemos ese día, o sea, realmente, ¿no? A ver un poco si hay un poco de orden ahí dentro, pero ahora mismo no estamos encontrando nada, ya aviso, hago spoiler. Entonces, estas son de color azul, estas son de color purpurita y estas son de color verde. Fíjense, vamos a irnos aquí. Las azules tienen el ultravioleta un poquito por debajo, pero ya las púrpuras ya no, y las azules ya tienen tanta emisión en el ultravioleta como en el óptico. Eso es señal de que tienen muchas estrellas. Hay muchas estrellas emitiendo, muchas estrellas jóvenes, calientes y masivas.
que están emitiendo en el ultravioleta. Entonces esto nos dice, pues parece ser que sí. Pero bueno, lo mejor para saber cuál es la tasa de formación estelar es obtenerla. ¿Cómo la podemos obtener? Pues midiéndola, ¿vale? Como decía al principio, cuando yo tengo estrellas jóvenes y calientes, normalmente tienen mucho gas alrededor, parte del gas del que han nacido. Entonces los fotones tan energéticos que están emitiendo ionizan el gas y después este se recombina y emite sobre todo en H-alfa, porque lo que más hay es hidrógeno. Y ya saben, bueno, luego bajan a Lyman alfa, ¿no? Pero Lyman alfa está a 1216 Armstrong. No la vemos, ¿vale? Entonces, la que vemos nosotros es H-alfa, que está a 6565 Armstrong. Esa es la que vemos. Entonces, pues lo que hacemos es medir la luminosidad en H-alfa y luego, con esta cuentita de aquí, con esta cuentita de aquí, ¿no? Pues sacamos la tasa de formación estelar y esto es una de las grandes cosas maravillosas que tiene la astrofísica, porque esa cuentita de ahí, ese numerito de ahí son 3 tesis doctorales, ¿vale? Entonces la tesis doctoral de Courtois, que sacó las poblaciones estelares, y bueno, luego media vida de Salpeter, que sacó la función inicial de masa, y 10 años de la vida de Kennicutt, que fue el que pudo obtener esta cuentita. Entonces, pues es una cuentita que seguro que decía, mira, estos astrofísicos no hacen nada, ¿no? Bueno, pues sí, algunos sí, ¿vale? Entonces, esto es una imagen, esto es la emisión en H-alfa de esa galaxia. Ahí solo hay, básicamente hay H-alfa, ¿no? Esa la tomamos en el telescopio de Loan, por eso queríamos que fueran cercanas, porque por ejemplo si no, es incluso así, muchas veces ya hay muchas galaxias que no las podemos medir porque se nos va muy lejos y ya no se nos va H-alfa, ya se nos va muy al rojo y ya no lo podemos medir. Pero bueno, entonces pues cuando se calcula, se toma claro, eso hay que tomarlo. La imagen no se ve tan bonita, la imagen que realmente vemos no se ve tan bonita como esa de ahí, a eso ya tiene un tratamiento de imágenes y entonces ya calculamos los valores. Y como de nuevo, estos son los valores de, otra vez me equivoco, la tasa de formación estelar que tenemos para 15 galaxias. En total tenemos 15 galaxias ahora mismo. Entonces, pues si le hacemos caso claro, como os decía, por ejemplo, la mejor definición es la de Heckman, pero es difícil calcular el tamaño de esa galaxia. Entonces, pues a ver si alguien se anima y lo calcula, ¿no? Bueno, no, de los pocos que hay aquí que son de licenciatura. Eso, porque los otros ya tenéis tesis. Entonces, si lo pudiéramos calcular, podríamos tener la definición de Starbuck de Heckman y esa es la mejor. Pero bueno, si más o menos suponemos que está entre 3 y 5 masas solares al año, pues tendríamos una, es así, 2, 3, 4, 5. De 15, 5, es decir, un tercio. Entonces, podríamos explicar que estas galaxias son galaxias con mucha formación estelar, pero solamente de un tercio de ellas. Ya hemos visto que hay 50 AGN, pues ahora de las 1590 que tendríamos, pues tendríamos un tercio, serían como 500, podrían ser Star Wars. Pero el problema está en que no sabemos cuál es cuál, ¿vale? Entonces, pues, esto es también muy interesante, porque fijaros, uno esperaría que si realmente la anchura equivalente, es decir, la intensidad de la línea de oxígeno 2, es debida a formación estelar, entonces ambos parámetros tendrían que estar relacionados, al menos un poco. Y bueno, fíjense en el cuadradito, en los cuadraditos, ¿vale? Que esos, o los puntos redonditos, como quieran, pero fíjense, aquí yo tengo algo que tiene una anchura equivalente grande, pero la formación estelar es pequeña. Y aquí yo tengo algo que tiene una anchura equivalente grande y la formación estelar es grande. Entonces, yo de la anchura equivalente no puedo saber cuáles de ellos cuáles son Star Wars y cuáles no, porque no hay una correlación realmente buena. La correlación es tan malísima, ¿no? Entonces, no podemos decir, tú eres Star Wars, tú no. Entonces, pues ya. Entonces, pues tampoco podemos decir que son galaxias con formación estelar.
¿vale? Porque además lo que queremos es una explicación que nos sirva para todas, porque todas tienen las mismas características. Si quitamos a los 50 AGN, todas las demás tienen las mismas características. Entonces, ¿por qué una va a ser por una cosa y otra va a ser por otra cosa? Eso no tiene ningún sentido. En ciencia eso no tiene ningún sentido, que dos cosas que sean exactamente iguales tengan detrás algo muy distinto, ¿no? Entonces, pues, lo que queremos es algo que nos lo englobe a todo. Entonces nos vamos con lo siguiente, galaxias con muy baja metalicidad. Bueno, la tabla periódica de los astrofísicos es muy fácil. Es hidrógeno, helio y metales, ¿vale? Y no es porque no hayamos ido a química en nuestra preparatoria, es porque de cada 10.000 átomos que hay en el universo, 7.500 son de hidrógeno y 2.300 son de helio. Es decir, si se suman dan 9.800. Nos quedan 200 átomos para los 116 elementos restantes. Entonces, como comprenderéis, no nos vamos a poner, mira, aquí hay medio atomillo. No, o sea, son metales y son metales, ¿vale? Porque además de esos 200, 100 son de oxígeno y 50 de carbono. O sea, tenemos 50 átomos para el resto de los 114. O sea, nada, ¿no? Entonces, por eso decimos que son metales. Normalmente, cuando hablamos de metalicidad, normalmente nos referimos a oxígeno. Y si no, nos tenemos que decir abundancia de tal elemento, ¿vale? Pero generalmente nos referimos a oxígeno. Entonces, pues, cuando una galaxia tiene un contenido muy bajo de oxígeno con respecto al Sol, más o menos es como del orden de un quinceavo, se dice que tiene una metalicidad extremadamente baja. Eso es una definición relativamente reciente, de 2008 o 2010 más o menos. Antes trabajábamos con galaxias que tenían esa metalicidad, no pasaba nada, pues eran como otras, ¿no? Pero bueno, y se llaman XMP, Extreme Metal Poor Galaxy, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tomamos un espectro, que aquí Ángel me ha dado un espectro súper bonito. Este es de esta campaña o de la otra. De la anterior. De la anterior. Es que la semana pasada estuvimos también tomando espectros. Entonces tenemos un espectro súper bonito. Aquí vemos H-alfa, ahí no se ven, no sé si lo ven ustedes, pero yo veo los azufres. Aquí vemos los oxígenos, H-beta, ahí se ve H-gamma, ahí está H-delta, ¿vale? Entonces, con esas líneas y con otras más, que hace falta tener más expertise para saber dónde están, ¿no? Entonces lo que hacemos es calcular la temperatura del gas y a partir de la temperatura del gas calculamos la abundancia. Todo está en el Osterbrock. Si alguien quiere saber algo más, está en el Osterbrock, ¿vale? Está ahí bien. Lo único que pasa es que hay que saber un poquito de física atómica, ¿vale? Sobre todo física atómica. Lo mismo Daniel sí lo puede sacar muy bien todo. Pero bueno, más o menos así, ¿no? Entonces se pueden sacar todos los iones. Entonces sacamos abundancia. Normalmente se saca siempre de oxígeno, que es el que más hay, pero también, por ejemplo, sacamos de azufre, de nitrógeno o de neón, que anda por allí y no lo vemos. En este espectro no lo vemos, no está. ¿No? O de argón incluso, si tenemos mucha suerte y el espectro es muy bueno y podemos determinar, porque las líneas de argón son muy débiles, ¿vale? Entonces tenemos dos muestras, una de 85 y otra de 27 galaxias, y calculamos la abundancia química y dijimos, oye, pues lo mismo resulta que no nos hemos dado cuenta y todas son de muy baja metalicidad, porque de nuevo, viendo uno el espectro, no puede saber si son de baja o de alta, uno tiene que hacer las cuentas. Entonces, pues tanto Boris como Ángel hicieron sus cuentas y estos son los valores de Boris, estos son algunos de los valores de Ángel. Este es el valor esta es la abundancia de oxígeno, este es el valor de la baja metalicidad, es decir, todas estas sí son de muy baja metalicidad, este es el valor solar y este es nuestro promedio. Entonces, como ven, en el caso de las 85 de Boris había 11 que sí eran de muy baja metalicidad, más o menos como un 15%. En el caso de Ángel, solamente una, me salió chueca esta. Solo una galaxia, de 27 una, pues
Ahí voy. Entonces, bueno, aquí os pongo también, esta es la abundancia de azufre, la de neón, la de nitrógeno, la de argón, igual, esta es nitrógeno, no, esta es neón y esta es nitrógeno, no, al revés, esta es nitrógeno y esta es neón, ¿vale? Igual con el valor solar y nuestro valor promedio, ¿vale? Entonces, simplemente para que lo veáis que se hizo mucho trabajo. Y ahora, y esto es algo que quiero que veáis porque quiero que se fijen en esta línea, que es la abundancia de las 85, y en estas tres. Entonces, aquí estas son las galaxias con línea de emisión extrema justo de esa 85, ¿vale? Estas son los valores de las galaxias de línea de emisión extrema de un trabajo de Papadero. Y esta es la galaxia que actualmente tiene la menor abundancia química, que es de DO68. Entonces, fíjense, la nuestra en oxígeno 761 y esta es 669. Es decir, el logaritmo es una unidad por debajo. Entonces, las nuestras son extreme, pero oye, no tanto, ¿no? O sea, estamos dentro de la parte de baja metalicidad, estamos en la parte de alta metalicidad de las de baja metalicidad, ¿vale? Entonces, como que no tenemos nada ahí extremadamente llamativo. Ninguna, si se ven en este caso, si se ven, fíjense, se acaba en 7.4. La notación se queda un poco rara, pero... Entonces, la galaxia más baja anda como por aquí, ¿vale? Entonces, está muy lejos. Y esta es 7.6, o sea, la otra está como aquí. Entonces, nuestras extreme no son tan extreme. Entonces, son de baja metalicidad, pero son normalitas, ¿vale? Entonces, pues tampoco podemos explicar todas, porque además solamente explicaríamos como del orden de un 15%, ¿vale?, que son de baja metalicidad. Entonces, tampoco nos sirve, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a irnos con galaxias con espectros muy duros. ¿Qué es eso? Pues eso es algo de lo que en realidad cada uno dice que el espectro es duro según como quiera, ¿no? Bueno, hay una definición, ya en el año 2020, pues Sugahara dijo, oye, vamos a poner, porque eso era una tradición, o sea, el asesor te enseñaba el espectro y decía, este es un espectro duro, ¿vale? Y entonces tú lo memorizabas y decías, cuando veía otro igual, decías, ah, mira, un espectro duro. Pero no teníamos una cuantificación, ¿vale? Y entonces Sugahara y colaboradores dicen, bueno, pues una galaxia tiene un espectro duro cuando tiene líneas de emisión muy marcadas, ¿vale? Cuando el continuo, que es esta parte de aquí, esta línea así que podíamos poner una línea con la regla, podríamos trazar una regla, ese sería el continuo, tiende hacia el azul, que tienen valores muy altos de oxígeno 3 y que además no podemos explicarlo simplemente por estrellas. Y nuestra galaxia, excepto la parte del continuo que no se va tanto hacia el azul, porque aquí tendríamos que esto subir aquí como si fuese una planquiana, ¿no? Excepto por eso, pues cumplen los demás. Entonces tenemos 3 de 4. Oye, pues no estamos tan mal, ¿no? Vamos a ver si son espectros duros. ¿Por qué podríamos tener un espectro duro? Pues porque ahí haya fotones extremadamente mucho más energéticos. Entonces, pues primero vamos a ver si con estrellas podemos explicar esos fotones tan energéticos. Entonces, típicamente, lo primero que hicimos fue irnos a un modelo antiguito del año 88, un modelo muy simple además, donde nos decía, bueno, estas líneas son estrellas, aquí sería lo que está, la intensidad que está ionizando, que está estrellas de aproximadamente 35.000 grados Kelvin, temperatura superficial, y esta sería como del orden de 50.000. Y los rombitos son nuestra galaxia. Entonces, si veis, nuestros rombitos están por arriba, entonces muchos están del orden de 50.000 y eso ya nos dijo, bueno, pues parece que sí podrían ser espectros duros, parece que podríamos tener ahí estrellas mucho más calientes de lo esperable. Y esos dos valores de 35.000 y 50.000 son los valores clásicos que teníamos de estrellas ionizantes. Es decir, las temperaturas de las estrellas ionizantes no pueden ser menor que 35.000 porque entonces no tienen los fotones energía suficiente para ionizar el hidrógeno, pero tampoco se esperaban que fueran mayor de 50.000 porque entonces tendríamos estrellas
extremadamente calientes, extremadamente masivas, ¿vale? Y eso, pues a los teóricos no les gustaba, ¿vale? Entonces, esos eran los rangos. Nos vamos con otro modelo un poco más moderno, de 2003, de Stasinska y Isotov, y entonces aquí además en ellos le metieron una componente de rayo X. Es decir, ya no solamente tengo estrellas, sino tengo una componente de rayo X que puede provenir o no de estrellas, ¿vale? Entonces vemos que eso es la parte roja, el modelo, la línea roja es de las estrellas. Y vemos que hay algunas que sí parece que tenemos que tener esa componente extra. Entonces eso nos dijo, pues lo mismo, o son estrellas muy calientes o tenemos algo ahí raro, un monstruo. Si es que al final vamos a lo que vamos. Y entonces, pues, lo que hicimos fue utilizar un modelo que se llama un código de fotonización, en concreto el código Claudi de Ferland. La última versión es de 2023, pero la primera versión es de los años 90, ¿no? Entonces, y ese es un código que lo que te hace es que tú le das una serie de parámetros de entrada y te dice, bueno, pues mi región tiene tal densidad de hidrógeno, tiene tales características, tamaño y demás, y él te puede arrojar, por ejemplo, intensidades de las líneas. Y entonces tú comparas esa intensidad de las líneas con lo que has medido, que eso es lo que ha hecho Martín. Y claro, tú le puedes decir, pues quiero empezar, por ejemplo, con temperatura de efectiva, es decir, temperaturas superficiales de 52 y de 52 a 60. Esto cualquier teórico que nos viese nos pegaba un chanclazo que para qué, porque te dicen, no, por encima de 50 no, bueno, hasta 55 alguno a lo mejor, pero ahí 60 ya no. Pero dijimos, bueno, vamos a forzar a ver si realmente lo que tenemos son estrellas extremadamente calientes y que no están haciendo cosas así. Y esto lo que nos dice es lo que se llama el parámetro de ionización, y lo que nos dice es cómo de ionizada está. Y uno espera que temperaturas bajas coincidan con parámetros de ionización bajos y temperaturas altas coincidan con parámetros de ionización altos. Y aquí tengo que comentaros una cosa. Yo tengo, de nuevo me vengo aquí a pizarra, yo tengo mi estrella que está ionizando, ¿vale? Entonces, los fotones salen de aquí y aquí hay gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Los fotones son aquí muy calientes, entonces van al primer átomo que encuentren por el camino, se van a ionizar, ¿vale? Este átomo va a ionizarse, recombinarse y va a emitir otro fotón, pero ya es menos energético, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre tenemos una zona que llamamos, la zona más cercana a la estrella la llamamos de alta ionización. Y ahí tenemos cosas como oxígeno, que le hemos quitado 2 electrones, azufre, que le hemos quitado también 2 electrones, argón, que le hemos quitado 3 electrones, ¿vale? Entonces, esos están ahí. Y luego, fuera está la de baja ionización, que tenemos pues el nitrógeno, que le hemos quitado un electrón, o el azufre, que le hemos quitado, o el oxígeno, ¿no? Todo eso, ¿no? Que solamente cuando le quitamos un electrón, entonces esos están más lejos de la zona ionizante. Entonces, nosotros esperamos que estos elementos necesiten temperaturas más altas que estos elementos, ¿vale? Bueno, esto es lo que hicimos fue correr el código para cada ion y comparar las líneas que nos arrojaba ese código con esa temperatura y ese parámetro de ionización con las que teníamos medidas, ¿vale? Y las que tenían el valor que nos daba menor error relativo, ese lo tomábamos como el mejor modelo, ¿vale? Y pues eso eran los valores que tomábamos de temperatura efectiva, es decir, temperatura de ionización y el parámetro de ionización. Este es el nitrógeno, este es parámetro de ionización, me equivoqué, puse parámetro de ionización en vez de temperatura. Pero bueno, fijaros, el nitrógeno yo esperaría que tenga parámetros de ionización bajos, ¿vale? Y si se dan cuenta, aquí está menos 2, eso es el logaritmo, ¿no? Entonces, menos 2, 0.01, bien, eso me cuadra, ¿vale?
El neón también está en la zona de alta ionización. Yo esperaría temperaturas altas, parámetros de ionización altos. Pues sí, la mayoría están ahí, hay unas pocas, pero bueno, es que 52.000 ya también es alto, ¿no? Pero bueno, pero la mayoría están a 60. Pero, porque la vida no puede ser perfecta, pues el oxígeno, que además es nuestra línea clave, el buque insignia de esta galaxia, pues sí está caliente, claro, pero no está tan caliente. Nosotros queríamos que saliera como el neón y no salió como el neón. Entonces, pues ahí estamos, haciendo cuentas, intentando seguir haciendo cuentas, a ver si esto está ya, afinarlo un poquito y ver si sí esto es así, intentar entender por qué. Entonces, pues, ¿tienen un espectro duro? Bueno, es la última de nuestras suposiciones. No lo sabemos todavía, podría ser que sí, y además es la suposición más bonita, porque nos abre la puerta a más preguntas, ¿vale? ¿Por qué tienen ese espectro duro? ¿Qué es lo que hace que tengan ese tipo de espectro? ¿Por qué tienen un componente extra? ¿No? Mientras que las demás es, bueno, eso es un Starbucks, pues es un Starbucks. ¿Tienen baja mentalidad? Pues tienen baja mentalidad, pues no hay de otra, ¿no? Mientras que esta, si realmente esta es la respuesta, es una nueva puerta, es como si entras a una habitación, en un Starbucks entras a una habitación que está todo cerrado, pues aquí me quedo, puedo estudiar y hacer muchas cosas, pero esta es, ay no, allí hay otra puerta que me va a llevar a otro sitio que no sé lo que es, ¿vale? Entonces esta es la más bonita, pero pues a ver qué pasa con el oxígeno. Y lo mismo al final la pantera rosa, y se está riendo de nosotros, ¿eh? O sea, yo lo que más temo es que al final sea algo extremadamente simple, ni sea nada de esto, y pues no sean tan misteriosas, ¿no? Pero bueno, pues nada más. Muchas gracias. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. ¿Quién pregunta? Hola profesora, gracias por la plática. Yo tengo dos dudas acerca del parámetro de ionización. ¿Qué física envuelve ese parámetro? ¿O por qué, o cómo se define? ¿Te contesto yo o contesta Martín? No, bueno. Bueno, en unos meses vas a tener que contestar tú esa pregunta, o sea que... Entonces, porque te la pueden preguntar, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el parámetro de ionización lo puedes ver de forma muy simple, simplemente qué cantidad está ionizada, pero en realidad envuelve muchísima física, ¿vale? Si quieres la vemos en medio. Es que está en medio interestelar, entonces pues lo vemos ahí. Pero sí es lo maravilloso de la astrofísica, que cosas que parecen muy simples, en realidad, o sea, una línea, por ejemplo, el otro día estábamos hablando los chicos de medio interestelar, y entonces para entender las líneas de recombinación es un capítulo completo de un libro, ¿no? Entonces es así, entonces te dicen, bueno, es una línea, en realidad tienes que saber un montón para poder entender cómo se produce esa línea y cómo está relacionada la intensidad de esa línea con cosas, y con el parámetro de ionización pasa igual. Entonces hay mucha física detrás, pero te la explico mejor en la clase de medio, porque si no, es que es así. Y la otra sería la nomenclatura para galaxias. Habría visto que había puesto shock, pero ¿a qué se refiere? Pues shock es que en el año 2004, con el primer release, la primera salida de datos del Sloan, entonces se hicieron varios catálogos. Y entonces uno de ellos fue eso, que es Sloan... es Oxygen Galaxies o algo, pero no lo sé. Entonces es de un artículo de Kiniazev que sacó 612 galaxias o 612 líneas de zonas de emisión que tenían una serie de características, y entonces pues lo abrevió SHOCK.
Y por eso la llamamos shock. Porque es que el nombre, si no, es así. Porque es J más 12.28.2 más 23.14.84. Y entonces es un nombre feo. Entonces algunas la llamamos shock, las que están en ese catálogo de quién hacer. Gracias. Bueno, hola. Bueno, en realidad creo que es más bien una pregunta para los chicos que es la primera vez que ven espectros. ¿Podrías poner en los espectros que pusiste de...? Es que hubo una parte que dije, oh, eso está padre para que... ¿Cuál es? Más atrás, cuando pones los distintos espectros que se ven las... ¿Ahí? No. Un poquito más atrás. Ah, sí, Presentas estos. esta, mira, Esta. eh, Estas. no, sí, no, dos más adelante. Esta. Esas, mira. Creo que hay una buena pregunta, por ejemplo, pues ven que ahí está, ¿no? H alfa. ¿Cuál de las dos galaxias está más lejos? Ah, esa es buena. Tú no, Ángel. Entonces, ¿por aquí? A ver, ¿cómo podríamos saber cuál está más lejos? La respuesta está ahí, ¿eh? Ahí está directito. Aquí está el desplazamiento de las líneas de H alfa Exacto. por el efecto del redshift que las desplaza. Exactamente. Aquí H alfa está a 7000 y pico, aquí está a 6000 y pico. Entonces tienes que ver la longitud de onda en el laboratorio, que ya digo que es 6562, y decir, esta está más lejos. No, H alfa está más arriba. No, esto eso sí que no está en 8000, no, esta está más lejos. Esta está en 8000, sí, es que me creía que era esta. No, esta está en 8000, entonces esta está mucho más lejos. Y más, incluso, en realidad no se puede hacer, ¿vale? Pero te puede dar una idea, porque tú sabes que la distancia está relacionada de una forma no lineal, pero está relacionada con el desplazamiento al rojo. Entonces te puede dar una idea de qué distancia está. Sí, no, justo lo que comentaba, de que, bueno, esa relación entre la distancia y la velocidad de recesión, por así decirlo, el corrimiento al rojo, se conoce como la ley de Hubble. No sé si la han escuchado. Bueno, La primera ley de la cosmología. Ajá, que menciona que, bueno, mientras más lejos estén de nosotros, más rápido se están alejando. Entonces, es eso, ¿no? Hay otra pregunta que, bueno, ahorita que también se me ocurrió. ¿Dónde están los AGN? Esa está bien bonita. ¿Esta? Esa, mira. ¿Qué mecanismo físico hace que estén tan anchas esas líneas? Eso también es física. Además, Sí, no, eso está... fluido. Ujú. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué están tan anchas esas líneas? Porque, bueno, de a la izquierda estamos viendo que o sea, esas son AGNs. Sabemos que esas son AGNs y tienen unas líneas súper anchas. Y a la derecha tenemos una galaxia normal. por así decirlo. Pero esto, o sea, aquí es que si digo una palabra, si digo una cosa ya les voy a decir de qué es. Pero esto no, la anchura esta no se mide en Armstrong, No, se se mide en kilómetros por segundo. Ajá. ¿Quién es el valiente? Entonces, hay algunas de estas líneas que tienen anchura de 10.000 kilómetros por segundo. ¿Y qué hemos dicho que es una AGN? Una AGN tienes aquí el agujero negro y un disco de acreción. Y el disco de acreción, ¿qué está haciendo la materia en el disco de acreción? Está rotando. Está rotando. Está rotando a esas velocidades. Entonces están viendo una parte que va hacia el rojo y otra parte que va hacia el azul y eso hace que se ensanche la línea. Entonces mientras más ancha la línea saben que está girando más rápido el disco. Y por lo tanto también se puede estimar qué tan masivo es. Sí, por eso se puede estimar ese tipo de cosas. ¿Más preguntas? Bueno, yo no hice preguntas. No, a mí no, pero al resto. Fue más que una pregunta. Bueno, primero que nada, muchas gracias por visitarnos en esa parte del seminario. La verdad, no estoy muy complacido sobre los temas de astrofísica. Y la verdad tengo dos así preguntas. Una es que me llamó mucho esa atención. Esas galaxias que tienen esa emisión extrema, esa línea de extrema, en realidad, ¿tiene algo que ver con las distancias de separación con nosotros? O sea,
normalmente, ¿dónde están ubicadas? O sea, ¿tiene algo que ver con el redshift? No, nosotros, nuestra lista de galaxias está a punto 35. Ese es nuestro máximo en Z, en redshift. Porque si no, las líneas de azufre, ¿dónde están? Las líneas de azufre que están aquí, se nos van mucho al rojo y las perdemos. Y necesitamos las líneas de azufre para calcular las densidades y calcular propiedades físicas. ¿Vale? Entonces, eso es nuestro máximo. Pero tienes emisores de oxígeno 3 hasta Z7. Sí. Entonces, no hay, y tenemos cosas tan cercanas como .008 o 0008 o algo así, ¿no? O sea, realmente cosas muy cercanas, ¿no? No depende de nada. No depende para nada del redshift. Y tampoco depende, no lo he traído, pero en la tesis de maestría de Boris sí hicimos un estudio de cómo variaban las propiedades, sobre todo la química, con el redshift, y nada, era todo planito, no había cambio. Bueno, y por último, estas galaxias de emisión extrema podrían estar dentro de la categoría de galaxias peculiares o nada de galaxias peculiares. Pues, si te contesto como ARP, todas las galaxias son peculiares, ¿no? Pero no, porque son, o sea, peculiares dependiendo de lo que llames peculiar, ¿no? O sea, por ejemplo, pues son peculiares, sí, ¿en qué aspecto? En el color, ¿no? En que son muy pequeñitas, son muy compactas, o sea, porque además las zonas de emisión, que eso es algo que Ángel y yo hemos llorado mucho durante nuestras campañas en telescopio, la zona de emisión es esto, son nada, entonces realmente sea lo que sea, ocupa muy poco sitio, porque normalmente tú tienes, pues que la zona de emisión está extendida, las galaxias tienen línea de emisión extendida, ¿no? Estas no, entonces pues en ese sentido son peculiares, pero no en el sentido de galaxias peculiares porque tienen formas extrañas. No, tú te quedas de eso. Sí. Muchas gracias, maestro. Una última pregunta. Bueno, ahora me pregunta. O Johan me pregunta mañana. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Tenía un par de preguntas. La primera es referente a la anchura equivalente, que cuando mostré el histograma me llamó mucho la atención que justo hay una caída muy grande en el 200, entonces, ¿qué significa? ¿Hay física detrás de que sea exactamente 200? No lo sabemos. Es un valor muy bonito para ser límite. No lo sabemos. Puede ser que sea 200 por la forma de hacer el histograma, porque sabéis que dependiendo de cómo yo haga el histograma, pues así voy a tener unos valores u otros. Entonces, ahora Arturo está trabajando en hacer el histograma bien, con muchas más galaxias. ¿No? Entonces, a lo mejor no son 200, son 189, son 215, pero yo supongo que va a rondar por ahí. Y no tengo ni idea de por qué es esa región. O sea, por qué esa región en anchura equivalente, por qué va a estar alrededor de 200. Ahí sí es verdad que no tengo ni idea de qué física me puede estar indicando eso. ¿No cambiarán mucho los resultados? Yo no creo que cambien mucho, o sea, si cambian mucho será extremadamente sorprendente, porque no somos los primeros en clasificar por anchura equivalente. Ha habido otros, por ejemplo, Isotop, y Isotop utiliza H-alfa, ¿no? No, Cardamone no saca, no, hay alguien más, pero no recuerdo. No, entonces varios de ellos lo utilizan la anchura equivalente. Luego cuando ves los valores son equivalentes a nuestros 200, es decir, por ejemplo, los de Isotop, que sí me acuerdo que es H-alfa y dice que es un valor de 100, ese cuando ves las galaxias que tienen el valor de 100 en H-alfa de anchura equivalente, son nuestros 200 en oxígeno 3.
Entonces, realmente sí estamos clasificando las mismas, ¿no? Solamente que utilizamos. Nosotros nos pareció más interesante utilizar oxígeno 3 porque es la línea extraña, ¿no? Y es la más intensa, y H-alfa ahí no es tanto, ¿no? Entonces, por eso no entendemos. Pero bueno, el caso es que la otra gente que está utilizando otras líneas son equivalentes a nuestros 200 en oxígeno 3. Y ya una última pregunta, ya que pues, ve que hicieron muchos análisis de colores, de magnitudes, ¿por tamaños lo han intentado? Y si no lo han hecho, ¿no quiere un alumno para tesis que lo haga? Es que el problema está en que todas son igual de grandes, todas se ven igual de grandes, son puntuales, es que no hay mucho más, o sea, es que realmente es para llorar, Johan, es que es para llorar porque no hay ninguna que sea más grande. Bueno, hay candidatas que creemos que esas versiones... Podría ser, pero tenemos 4, o sea, entonces es que irnos así. Pero le agradecemos nada más a la doctora. No, muchas gracias.